Cuando se derivan pacientes con migraña, fundamentalmente la comunicación que tenemos con el médico de atención primaria es por medio de lo que es la nota de la entrevista. No hay una comunicación directa. Sin embargo, con el paciente sí que hay una comunicación y es absolutamente fundamental. Y creo que tiene que ampliarse en el sentido en el que no solamente tenemos que transmitir nuestras ideas en la consulta y realmente abrirles el abanico de todas las posibilidades que tiene ahora mismo desde el punto de vista terapéutico y también terapias no farmacológicas, sino también el papel de la enfermería es absolutamente fundamental en la formación e información de los pacientes. Sorprendentemente, los pacientes a veces tienen que ir a distintos especialistas antes de que se les dé el diagnóstico de migraña. Habitualmente, cuando llegan al neurólogo o a una unidad de cefaleas, el diagnóstico se hace en la primera entrevista. Lo que es sorprendente es que haya pacientes que llevan más de 4 años con sus dolores de cabeza siendo incapacitantes y todavía no tengan el diagnóstico. Esto probablemente se deba a dos motivos. Uno de los motivos fundamentales es que, como es una enfermedad familiar, muchas veces el paciente no consulta porque normaliza el sufrimiento. Y luego, por otro lado, es verdad que hay conceptos inadecuados sobre el conocimiento de cómo es el dolor de cabeza en la migraña y muchos médicos piensan que si no es semicraneal no es una migraña y se hacen diagnósticos erróneos de cefalea tipo tensión. Pero teniendo en cuenta una serie de aspectos, la pulsatilidad del dolor en ocasiones, la molestia de las luces, la fotofobia o que la cefalea empeore con la actividad, son unos datos que nos van a orientar mucho de lo que padece ese paciente es una migraña y se puede hacer el diagnóstico en positivo. Cuando diagnosticamos a un paciente con migraña tenemos que diseñar un tratamiento. Este tratamiento tiene que ir dirigido no a la migraña, sino a la persona. Muchas veces decimos que es un traje a medida de esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta aspectos como si tiene hijos o no, en qué trabaja, los hobbies, si hace deporte, y vamos a hacer un tratamiento totalmente individualizado. Normalmente forma de 3 aspectos. Uno de los aspectos más habituales es evitar los desencadenantes si es posible y medidas no farmacológicas como hábitos de sueño o ejercicio físico habitual si la migraña es episódica. Otro de los elementos básicos es el tratamiento de las crisis, que es lo que le va a dar libertad al paciente. Esto quiere decir, si el paciente tiene un tratamiento, cuando le duele la cabeza se lo tome y a las 2 horas puede hacer vida normal, va a perder esa ansiedad anticipatoria cuando tiene que hacer alguna actividad, el pensar que si le da un ataque de migraña no lo va a poder hacer. Y es otro de los pilares fundamentales del tratamiento. Y el tercer pilar, y el más importante sobre todo en las migrañas de alta frecuencia o en la migraña crónica, que lo solemos poner a aquellos pacientes que tienen al menos 4 o más días al mes dolor de cabeza, es el tratamiento preventivo. Aquí es absolutamente fundamental el mirar todos los aspectos que va a tener el paciente porque este tratamiento lo va a mantener habitualmente entre 6 meses, 1 año, incluso más tiempo. De tal manera que es fundamental, uno de los elementos es que se diseñe de cara a la persona que tenemos delante y otro es que tiene que ser dinámico porque nuestra vida va cambiando y tenemos que adecuarlo al momento de vida de esa persona que viene a nuestra consulta. Muchas veces se tarda en derivar a los pacientes con migraña y hay muchas justificaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la hemos comentado antes, es que el paciente no consulte porque lo ha vivido en su familia, lo cual es un error porque al final es una patología muy discapacitante que les va a limitar en su vida y en una época además, en la juventud y en la edad adulta temprana, que es fundamental a la hora de tener un puesto de trabajo o de crear una familia. Otro de los elementos es que tiene un estigma, la migraña tiene un estigma de género y entonces se minusvalora y esto hace que muchas veces los propios médicos no le demos la importancia que tiene realmente esta patología y a lo mejor no se derive. Y otra tercera es que a veces la neurología es una especialidad que es preciosa, pero no hay un conocimiento como puede ser de otras. Y muchos médicos no saben que ahora mismo disponemos más de 35 tratamientos distintos para nuestros pacientes con migraña y muchas veces cuando se han probado 2 o 3 líneas se considera que ya no hay más opciones. ¿Qué deberíamos hacer? Pues luchar contra esto. Es una la concienciación social, que es una labor que tenemos que hacer todos día a día, es decir, transmitir a los pacientes que la migraña es una patología discapacitante y que tiene tratamiento para que ellos mismos busquen realmente a un especialista y les pueda tratar el dolor de cabeza. 2, la formación de los médicos para que entiendan lo que es la migraña y las posibilidades terapéuticas, es algo absolutamente fundamental. Y 3, que es otro elemento, es el que seamos capaces de dar respuesta a esos pacientes, porque a veces ellos en 1 o 2 consultas creen que ya hemos hecho todo lo posible y tenemos que darles respuesta y darles optimismo y contarles la realidad, que a día de hoy afortunadamente disponemos de muchos tratamientos. No la curamos, la migraña no se puede curar, pero se puede tratar y mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas que la padecen. Lo que es fundamental es, un paciente informado es una persona que va a entender mucho mejor su patología y que nos va a pedir lo que necesita, porque al final nosotros no damos respuesta a una enfermedad, damos respuesta a una persona. Esa persona viene a nuestra consulta y realmente lo que quiere es tener las mismas opciones o al menos acercarse a las opciones que tiene en la vida una persona que no tiene migraña. Entonces nosotros tenemos que formarle,
Entonces hay que explicarle lo que es el dolor de cabeza, lo que es la migraña, que no tiene cura a día de hoy, pero quizá hay muchísimos tratamientos que le pueden mejorar, disminuir la frecuencia, la intensidad, conseguir que en 2 horas pueda hacer una vida normal e incluso en muchas circunstancias conseguir que la respuesta a los tratamientos sea mucho mayor. De tal manera que esto hay que explicárselo al paciente. Hay que explicar que es una enfermedad del cerebro, porque muchas veces la sociedad se piensa que la migraña está relacionada con situaciones de ansiedad, depresión, y no es la realidad. Es verdad que los migrañosos tienen más ansiedad y depresión que el resto de la población, pero es una enfermedad totalmente independiente. Esto hay que explicárselo, que es una enfermedad del cerebro y que la podemos tratar. Y también que está muy influenciada por aspectos externos. Los hábitos de vida pueden hacer que la migraña dé con más frecuencia, incluso quede en crisis, y tenemos que amoldar dentro de los deseos de la persona su vida a estas circunstancias. Y digo dentro de los deseos de la persona porque nuestro objetivo es que esa persona pueda hacer una vida normal, y la vida normal es distinta en cada persona, y yo no soy el que tengo que decidir lo que es una vida normal, lo tiene que decidir la persona que tengo delante. La migraña es una patología que debuta en la adolescencia fundamentalmente. Es verdad que vemos niños de 3 años que ya empiezan con la migraña y de manera excepcional ya personas mayores de 45 años que debutan con la migraña, pero lo típico es el debut en la adolescencia. Podemos decir que la prevalencia peor es a partir de los 18 años y la cronificación fundamentalmente va a ocurrir a partir de los 35 años. Estos son elementos importantes a tener en cuenta porque el perfil de la migraña va cambiando según vamos cumpliendo años. Y de hecho, cuando las personas ya son más mayores y pasan de los 70 años, la probabilidad que tengan crisis de migraña es de entre el 1 y 1,5, es decir, baja muchísimo. Es una patología mucho más frecuente en las mujeres y esto tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con la genética, porque es una enfermedad que llamamos epigenética. Hay factores ambientales o individuales que hacen que se manifieste la enfermedad, y los cambios hormonales característicos de la mujer a partir de la pubertad con la caída de los estrógenos parece que es un factor que va a facilitar la aparición de la migraña, de tal manera que prácticamente el 18% de las mujeres van a tener migraña, es decir, 1 de cada 5 mujeres va a tener migraña, mientras en los hombres es aproximadamente el 7% y suele ser más leve por lo general, es decir, es un porcentaje mucho menor. Hablamos que en la población prácticamente el 12% de la población es migrañosa, estamos hablando de unas tasas altísimas, de una enfermedad muy discapacitante y lo tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos un compañero con migraña, yo creo que lo más importante es entenderle. Entonces hay que entender lo que padece. Esa persona, si no tiene dolor de cabeza, es una persona que hace una vida completamente normal. Muchas veces son incluso más activos que el resto porque aprovechan esos momentos para hacer muchas más actividades. Pero cuando tiene el dolor de cabeza es una persona que tiene grandes limitaciones. De hecho, la OMS, una crisis intensa de migraña, las crisis pueden ser moderadas o intensas, una crisis intensa de migraña lo clasifica igual de discapacitante que una persona que tiene una ceguera o una tetraplegia durante lo que es la propia crisis. Luego, evidentemente, es una persona que puede hacer una vida completamente normal. Lo que tenemos que hacer en las empresas, lo primero es intentar habilitar, si es posible, algún espacio donde no haya estímulos sonoros ni lumínicos para que esa persona pueda descansar. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que la persona en ese momento no puede hacer una vida normal, por lo tanto no podemos exigir que siga con ese ritmo de trabajo. Muchos migrañosos no se cogen la baja y tienen presentismo, van a trabajar con el ataque de migraña con la dificultad que les supone y disminuyendo lo que es el rendimiento. Y luego comprensión, es decir, la migraña no es una cefalea, es un tipo de dolor de cabeza que se acompaña de otros síntomas y es altamente discapacitante. Todos nosotros alguna vez nos ha dolido la cabeza y es un dolor de cabeza leve. No tiene ningún sentido comparar nuestro dolor de cabeza leve con un ataque de migraña que es mucho más intenso y mucho más limitante. Hay que entender y tener empatía con los pacientes. Tenemos que cambiar la sociedad porque los pacientes con migraña tienen dos cruces. La cruz de su dolor de cabeza, que les limita, y la cruz de la incomprensión de la sociedad. Si todos tomamos medidas y empezamos a entenderlo, probablemente les facilitemos muchísimo la vida y disminuyamos además la ansiedad que asocian con las crisis de migraña. Una patología que afecta al 12% de la población es una patología que todos tenemos que participar. Todos los que estamos en el mundo de la salud tenemos que participar. Y cuando hablo todos los que estamos en el mundo de la salud, incluyo a los médicos, a los neurólogos, a las enfermeras y a los farmacéuticos y a los fisioterapeutas, y se me olvidarán millones de personas porque cada vez estamos más implicados, psicólogos, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, en las farmacias es muy importante la detección de la migraña y evitar la automedicación. Es una labor fundamental de la farmacia. La farmacia tiene que evitar la iatrogenia que supone que los pacientes tengan una toma excesiva de analgésicos, cuando muchas veces, además, esos analgésicos ni siquiera solucionan el dolor de cabeza y pueden cronificar la migraña. Uno de los puntos elementales y fundamentales es que el farmacéutico esté pendiente y cuando vea a una persona con migraña está consumiendo demasiados analgésicos, pues que le avise y que le recomiende que sea visto por su médico de atención primaria o por un neurólogo especializado en cefaleas. Ese es un punto absolutamente fundamental.
El segundo es a la hora de la dispensación de los fármacos preventivos y también de los tratamientos de las crisis. Un problema que suelen tener algunos pacientes es que los fármacos que les mandamos, aunque son para la migraña, a veces están indicados en otras patologías, como puede ser la depresión o como puede ser la epilepsia. De tal manera que el farmacéutico también le puede explicar al paciente que, aunque ese tratamiento es un antidepresivo, se utiliza para la migraña de la misma manera que un antiepiléptico, porque esto puede generar cierta duda al paciente cuando llega y ve el prospecto y dice que es para la epilepsia y dice, pero si yo lo que tengo es una migraña, ¿no? Esa formación también del paciente yo creo que debe participar de una manera activa el farmacéutico. Yo creo que la migraña es una patología que afecta al 12% de la población y tenemos que generar unas estructuras que den respuesta a los pacientes en el siglo XXI. Los pacientes que son mujeres jóvenes en el siglo XXI tienen unas necesidades que no son las mismas que teníamos hace 20 ni 40 años. Con lo cual tenemos que buscar una especialización parcial para dar esta respuesta. Y esto tiene que coger a todos los niveles de la asistencia, las farmacias, los médicos de atención primaria, los servicios de neurología, de tal manera que tenemos que vertebrar una manera adecuada para dar respuesta a estos pacientes y tratarles. ¿Cómo? Pues el médico de atención primaria entender la situación y saber cuándo tiene que derivarlo, por ejemplo, a una unidad de cefaleas. Los neurólogos de la misma manera dar una respuesta a las necesidades, que haya unidades de cefaleas en todos los hospitales o al menos consulta de cefaleas dentro del hospital y dentro de lo que se pueda que haya enfermería, tanto en primaria como en especializada, que pueda formar e informar a los pacientes.